Hola amigas y amigos, hoy estamos en un episodio más de La Encuesta es lo mío, un podcast de Grupo Impacto, y en este episodio tenemos el honor de estar con la senadora Nubia Mayorga, quien es originaria del estado de Hidalgo. La senadora es contadora de profesión y cuenta con una maestría en Administración Pública y también tiene un doctorado en Administración Pública por el INAP con la presentación de la tesis Las limitaciones de los programas sociales frente a la pobreza en México. Por esto se ha abierto camino en varios puestos también dentro de la Administración Pública a nivel estatal y a nivel federal, ocupando importantes puestos como la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Hidalgo de 2005 a 2011. También ha sido directora general de la Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas en el periodo de 2013 a 2018 y dentro de su trayectoria política ha sido diputada federal y actualmente es senadora, presidiendo la Comisión de Hacienda y Crédito Público, y también es integrante de la Comisión Bicameral en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios. Senadora, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a ti, Ana, estar aquí en esta encuesta de hoy de podcast, que hoy es lo moderno, y les agradezco mucho que nos den la oportunidad de decir quién es Nubia Mayorga y qué hizo como legisladora, como senadora. Platíquenos, senadora, para empezar desde el principio, ¿cómo fue su infancia? ¿Dónde creció? Ya dijimos que es de Hidalgo. Cuéntenos un poquito de Nubia Mayorga chiquita. Claro que sí, nací en la Ciudad de México, pero estoy registrada en Hidalgo, desde luego. Y fíjate que ha sido una infancia bonita estar en el campo. Francisco y Madero es un municipio chico y bueno, el montar a caballo, ayudar a mi papá y a mi mamá en el campo. Mi papá era agricultor y después fue productor. Entonces le ayudábamos con todos esos trabajos que se tienen que hacer con las vacas, con los borregos, con las siembras que a la fecha siguen sembrando, y que pues eso te da el conocer la naturaleza. ¿Qué siembran por allá? Por decir, ahorita están sembrando ejote y maíz. Ejote y maíz. Ejote y maíz es lo que están sembrando. Yo tuve que ir a Progreso, que era el siguiente municipio que estaba a una distancia de 15 minutos de Francisco y Madero. Terminé la secundaria en Progreso Hidalgo porque no había secundaria en Francisco y Madero. De ahí me traslado a Pachuca, hago mi carrera como contador público en la Universidad Autónoma de Hidalgo, me titulo en impuestos, tengo mi hija, que es la primera hija Ana Karen, el segundo es Mario Alberto, y bueno, estudio y trabajo. Desde el primer puesto inicié a trabajar a los 18 años, me embaracé, me casé, y bueno, ahí fue un trabajo doble, pero siempre me puse en mis retos y siempre le agradezco a mi papá que me hacía que siguiera estudiando, que no porque me había casado tenía que dejar la escuela. ¡Wow! Siempre nos dijo a las 4, somos 4 hermanas. Son 4 hermanas. Y a las 4 siempre nos educó que teníamos que salir por nosotros y no por nuestro marido. Que porque si nos iba mal, pues nosotros podíamos salir adelante. Y bueno, pues así me pasó. Salí adelante por mí con mis hijos chiquitos. Y posteriormente entré a gobierno del estado de Hidalgo, ya como contador público y con un título. A los 21 años entré, ya muy tenía joven. Yo, sí, ya tenía ¿Ya era mamá? ya era mamá yo. Y ahí empecé desde el puesto más pequeño como analista por honorarios. Llegué a ser la secretaria de Finanzas. Wow. En el tiempo de Miguel Ángel Osorio, trabajé con Manuel Ángel Núñez, con Jesús Murillo Caram, muy buenos gobernadores. ¿Cuánto tiempo pasó de que entró como analista al gobierno y llegó a ser la secretaria de Finanzas? 14 años. 14 años. Analista, técnico especializado, encargado de departamento. Eso ya era un nivel de funcionario encargado de departamento. Subdirector, director de área. Me fui a la Secretaría de Finanzas y Administración de la SEP de Hidalgo, allá en nuestro estado. De ahí fui directora general, subsecretaria de egresos, y hasta que me dieron la oportunidad Miguel Ángel de ser la secretaria de Finanzas. Wow. Y estaba muy joven cuando fue secretaria de Finanzas. Sí, tenía alrededor de 38 años, 36 años. Y ahí es en donde cuando vi
yo ya estaba incursionando en la política por el mismo cargo de ser secretaria de Finanzas. Te involucras en automático a hacer política. ¿Por qué? Desde que a lo mejor puedes rechazar un proyecto a algún compañero mío como secretario de Agricultura, de Obras Públicas. ¿Por qué? Porque a lo mejor no había la disponibilidad en ese año, si no se pasaba hasta el otro año en el presupuesto, o si ver que algún tema no estaba bien complementado para hacerle un pago, etcétera, ver los presupuestos con Hacienda. Entonces ahí me fui incursionando a la política. Y bueno, tuve la oportunidad, que está dentro de la estructura de la Secretaría de Hacienda, de ser la primera mujer, una secretaria de Finanzas en el estado de Hidalgo. Y la otra, ser la coordinadora nacional de todos los secretarios de Finanzas del país. La única mujer era yo. De todo el país. De todo el país en ese puesto, de los 32 estados, incluyendo la Ciudad de México. Era yo la secretaria, gané por unanimidad, todos los secretarios hombres me apoyaron y fue un gran reto porque tenía que cumplir como mujer, con experiencia, con conocimiento de igual que un varón y yo como mujer, y darme mi valor y darme mi lugar a lo que yo quería proponer, etcétera, y que fuera apoyada porque había viabilidad, y trabajar con los funcionarios de la Secretaría de Hacienda y con el mismo secretario de Hacienda. Yo le preguntaba hace ratito, cuando empezamos a platicar un poquito, que qué tan difícil era eso, ¿no? Para las mujeres que hoy son otros tiempos y no han vivido ese tipo de situaciones. Me imagino que usted tenía que probar por ser mujer que las propuestas que hacía y los argumentos que daba pues eran verdaderos, y no, porque en esos tiempos muchas veces había una descalificación automática nada más por ser mujer. ¿Usted lo vivían así las mujeres de ese tiempo? Sí, desde luego. A ver, no era una situación difícil, más bien eran retos. Retos de demostrar que tú como mujer podías tener la misma facultad, la misma experiencia, la misma toma de decisiones. Yo creo que ese mindset, esa forma de pensar es la que ha sacado adelante muchas mujeres como usted, ¿no? Verlo más bien como retos, no como una situación en desventaja o difícil. No, porque si lo empezamos a ver así, ya te estás truncando tú sola. Claro. Entonces siempre fuimos de retos. Siempre mi papá nos dijo algo muy importante cuando nos mandó a estudiar a Pachuca, ya la prepa. Y de ahí ya me quedé en Pachuca toda la vida, tengo más de 30 años ahí. Ustedes se van a ir a Pachuca a estudiar porque quiero hijas que tengan una profesión, porque no saben cómo les va a ir en la vida más adelante. Si ustedes regresan a Francisco y Madero, que era el pueblo, a vivir, es porque fracasaron. Se van a una universidad, voy a hacer lo posible por estarles pagando que estudien en Pachuca, y ustedes no tienen nada que hacer aquí ya. Fíjate las palabras, yo tenía 14, 15 años chiquita, para entrar a la prepa. Y qué lindo su papá. Iba con mi hermana la mayor y mi hermana tenía 15, 16 años. Y si ustedes regresan es para que vengan de vacaciones y vengan a ver a sus padres, a visitarlos, si es que quieren venir a verlo, porque mi papá era muy duro. No a vivir, acuérdense de eso. De visita. De visita y no a vivir y a seguir avanzando en la vida, ¿no? Y eso siempre se nos pegó a las 4, y las 4 somos iguales. Muy disciplinadas, es algo que soy muy disciplinada. Me gusta que las cosas estén al 100% exactas y las cosas para ayer. Soy muy desesperada y todo lo quiero ya. Ok. En su caso, entonces, su papá fue originalmente el hombre que la impulsó a salir adelante, a estudiar, a trabajar, a ser una persona de retos. Sí, y mi mamá era la apapachadora, la que veía por nosotros porque tuviéramos comida, etcétera, ¿no? Qué lindo. Sí, los dos. Pues es un gran los equipo. Dos, gracias a Dios, los sigo teniendo a la fecha. Ahora ya en otras circunstancias, ya mi papá ya está muy grande, pero pues seguimos ahí. Usted me estaba hablando de, como secretaria de Finanzas, lo que le estaba entendiendo es que un secretario de Finanzas lo que quiere es tener más dinero para su estado. Desde luego. ¿Cómo es ese puesto? Este puesto es defender a los estados en la ley de ingresos, en la ley de presupuesto,
en los fondos que en ese tiempo había, en ese tiempo era Calderón y Fox. Ok. Entonces, en ese tiempo estaban los excedentes petroleros, porque le fue muy bien a México con el precio del barril y tenía mayores ingresos de lo que se había presupuestado y lo que decía la ley de ingresos del presupuesto federal. Y lo que nosotros queríamos era, compártenos algo, porque la ley de coordinación fiscal así lo establece y no lo estás haciendo. Nos tienes que compartir excedentes petroleros, lo logramos, y esos excedentes, pues con eso hacíamos mayores número de obras, que todo se iba a la obra. Sobre todo Hidalgo, que era un estado que depende de la federación en ese tiempo del 96, 97%. El 3% apenas son de los ingresos propios que da el estado. Pero ¿cuál fue la condición? Ok, yo te apoyo y te doy mayores ingresos de excedentes petroleros y tú vas a tener mayores ingresos. Ok. Si tienes mayores ingresos te voy a premiar. Y así fue. Yo creo y que esas negociaciones se daban con los otros secretarios de finanzas. Tenías que tener el apoyo y eran reuniones consensadas con todos los secretarios y se votaban. Todo lo que hacíamos era por votación. Y de ahí ya íbamos con la propuesta Hacienda, que era yo la representante, y con los secretarios, que en ese tiempo pues era Videgaray y Mario Delgado. Sí, okay. El presidente. Pues era el tiempo en que el presidente Enrique Peña Nieto era, ¿no? Mario Delgado era el secretario de la Ciudad de México, Videgaray era de Estado de México y yo era de Hidalgo. Y como era regional, lo que teníamos que ver, y también vimos los fondos metropolitanos, cuando había proyectos en común entre los tres estados, porque estamos pegados Hidalgo a la Ciudad de México y al Estado de México. Entonces fueron épocas bonitas de retos. ¿De mucho trabajo? De mucho trabajo, 15, 16 horas trabajar todos los días, pero fue una gran experiencia. Me imagino. Así es. Y le quería, bueno, otra cosa que me gustaría saber que usted me estaba platicando antes de que empezáramos a grabar, la comisión que tiene que ver con los pueblos indígenas. Usted me decía que es de los trabajos que más le ha gustado. Platíquenos un poquito de cuando fue directora nacional. Como comisionada nacional de los pueblos indígenas, es un trabajo diferente a todos los que yo había ocupado anteriormente. Antes era presupuesto, lo financiero, lo económico. E ir a los pueblos indígenas, pues el reto que yo tenía era tener mayor número de recursos del presupuesto que tenía la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas, de más para que pudieras dar resultados al número que había en ese momento de casi 10 millones de población indígena en el país, y sobre todo Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Hidalgo. ¿Y qué fue lo que hice? Pues tengo que recorrer el país y tengo que recorrer los mayores estados que tienen el mayor número. Sí. ¿En qué años fue ese nombramiento? En el 2013. Duré un periodo como diputada federal y presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en la Cámara de Diputados Federal. Me tocó sacar el primer presupuesto del presidente Enrique Peña. También otro trabajazo, ¿no? Me imagino. Otro trabajo, 48 horas sin dormir, sí, son muy largas las jornadas para estar viendo todos los dictámenes de los diferentes sectores económicos, salud, educación, medio ambiente, agricultura, etcétera, con agua que se le daba de presupuesto, etcétera. Entonces, llego a la Comisión Nacional y digo, esto es algo diferente. ¿Cómo lo voy a conocer? Pues no lo voy a conocer con los documentos que me den de los funcionarios que estaban trabajando en ese momento. Me fui a conocer Guerrero, a la comunidad, los pueblos indígenas. Es muy importante volver a comentar, no están en las cabeceras o en las capitales de un estado, están en los municipios, están en las localidades. No llegas a un estado y vas a la cabecera de Chiapas o a la capital de Chiapas y lo vas a encontrar. Tienes que irte a las comunidades indígenas a conocer. Claro. Y a preguntarles qué es lo que tú quieres del gobierno que te apoye. Conocer a Guerrero, Oaxaca, Chiapas y los demás estados. De ahí ya regreso, hice un recorrido como de 3 meses, regresé y entonces ahí formé mi programa de trabajo que iba a ir dentro del Plan Nacional de Desarrollo
de Claro. un gobierno. Sí, lo recordamos. Sí. Ajá. Entonces, hice mi plan de trabajo, querían salud, que se acercaran las clínicas, trabajé con IMSS. Querían proyectos productivos porque hay lugares turísticos hermosos, sobre todo en la zona sur, en donde podemos ver los bosques que tienen, o vas a Mérida o vas a Sí, todo el sureste es hermoso. todo el sureste es hermoso, y querían proyectos ecoturísticos, pues me acerco a la Secretaría de Turismo con Claudia Ruiz. Querían caminos, pues me acerco también con el dinero que yo tenía de presupuesto para caminos, pero también me acerco con la SCT. Y así me fui acercando con todas las dependencias, logrando que se modificara la ley de presupuesto con el secretario de Hacienda de ese entonces, y cambiando la ley en donde la palabra que existía en ese momento, que podrán todas las dependencias federales apoyar a los pueblos indígenas. El podrá es si quiero o no quiero, si tengo dinero o si no tengo. Y yo la cambié y la quité, y me apoyó el secretario de Hacienda en ese entonces a deberá. Es una obligación. Como Entonces, una palabra hace la diferencia. Sí, una palabra hace la diferencia. Y lo aprobaron, y así empecé a trabajar con todas las dependencias, más el presupuesto de la CDI. Y fue un trabajo muy bonito. La población indígena es muy leal, no te piden dinero, quieren trabajar, quieren la posibilidad de que los apoyes con proyectos productivos para hacer tazas y pintar las tazas, o para hacer lo que corresponde a un huipil, etcétera, que ellos han sabido de conocimiento de forma empírica el poder vender su producto, o el café, o el jitomate, o la canela, o la pimienta, pero quieren la oportunidad. Entonces hicimos infinidad de proyectos productivos, y así también hicimos lo que fueron los foros en donde abríamos aquí en la Ciudad de México a todos los pueblos indígenas, o a todas las organizaciones que se formaron para tener un proyecto que eran de 10 personas máximo, y que lo venían a vender acá. Les dábamos todas las facilidades y los enseñábamos a ser comerciantes, ya como microempresarios. Hay proyectos que a la fecha, te hablo después de 6, 7 años, 8 años que se hicieron, que viven de una panadería, que viven de una tortillería que se les apoyó, que viven, una vez nos pidieron unas motos. ¿Para qué? Ya les habíamos apoyado con la maquinaria para la tortillería y el molino. Y en el segundo año nos pidieron motos. ¿Y para qué quieren motos? Es que ya tenemos pedidos. Qué bien. Y queremos en la moto Llevarlos. poner nuestra caja atrás y entregar ya los pedidos de casa en casa. Entonces eso era lo que te llenaba al final, o que se había construido un camino en donde anteriormente hasta caminaban los niños para ir a la escuela, y llegaban con los zapatos bien sucios o con lodo porque estaba lloviendo, y ahora les permitían otro tipo de circunstancias, o el agua potable, o la electricidad, o la vivienda incluso. Fue un trabajo muy interesante, y después llegó al Senado. Me llama la atención cómo yo creo que toda la experiencia de tantos años que está en el mundo de las finanzas le ayudó tanto a llegar a esta comisión de pueblos indígenas, poder ayudarlos, porque al final todo tiene que ver con presupuesto, todo tiene que ver con dinero, ¿no? Exactamente. Y entonces usted me decía hace rato que le decían, pues tú tienes que estar ahí para ver cómo obtienes dinero para ayudarlos. Sí. Y al final, qué interesante que todo lo que aprendió, vivió, experimentó, fue para poder llegar y servir en ese lugar, pues yo me imagino tan bonito, tan interesante, sí, tan noble, ¿no? Como es ayudar a los pueblos indígenas. Muy noble. Después, eso fue del 2013 al 2018, y como usted me decía, llega al Senado. Llegó al Senado 2017. Estuve 2017. 5 años en pueblos indígenas, tenía que renunciar un año antes. Llego al Senado, fui a elección, llego como senadora por primera minoría, y me enfoco en la Comisión de Hacienda. Fui secretaria, o soy a la fecha, ya nos quedan poquitos meses, soy secretaria de la Comisión de Hacienda aquí en el Senado, integrante de la Comisión de Salud, que es un tema que me ha gustado. Ahí tuve una iniciativa, la de salud mental y adicciones,
Qué interesante. Que es un tema interesantísimo después de pandemia. Es la pandemia que todo el mundo está viviendo y que México no tenía una ley consolidada. Cuéntenos un poquito de esa comisión, senadora. La Comisión de Salud, pues te habla de todos los temas de salud, ¿no? Pero después de que, como tú como senadora, te piden mucho el apoyo en tu estado o en cada estado de cada senador o senadora en todo México. Y a mí me pedían mucho el tema de que si se podía internar porque el paciente ya estaba oxigenando en 30, en 40, en 50, o que necesitaban entubarlo, etcétera, etcétera. Y después de eso, algunos se salvaban y otros morían, porque ya llegaban en las últimas, Muy donde mal. ya entubarlos era explotar los pulmones. La pandemia fueron tiempos muy difíciles para todos y me imagino que para ustedes también, ¿no? Sí, estar resolviendo todos esos casos. Sí, ayudar a lo que más pudieras en el ISSSTE, en el IMSS, en el sector salud, etc. Entonces, después de eso, de que algunos familiares se quedaban porque había muerto la abuela, sus 2 hijas, el sobrino y el otro sobrino, y era en un terreno, tú sabes que en el campo, pues tienen un terreno y en ese terreno hay varias casas. Viven los papás, los abuelos, el hijo en otra casa, etc. Entonces se habían contagiado de una familia con familias. Familias contagiadas. Familias contagiadas, se habían muerto como 6. Ay, Dios. Y entonces es cuando no te entregaban el cuerpo. ¿Te acuerdas? Sí. Ellos nunca vieron un velorio. Como mexicanos tenemos costumbres muy, muy firmes. Cuando muere alguien es porque lo estás velando. Claro. Pasas ese proceso. Y aquí me pidieron ayuda después, que si conocía alguna psicóloga, para que los ayudara, sobre todo a los hijos chicos, a sobrellevar este tema, porque su mamá se fue enferma y de repente ya no regresó. Ay, Dios mío. Sí, son cosas. Y eso se vivió por todo México. Sí, donde llorarle y vivir ese proceso de llorar y todo. Entonces, empecé a buscar psiquiatras, psicólogos para que ayudaran, y ahí entendí y a leer qué estaba haciendo Estados Unidos, en Europa, etcétera, sobre este tema, y ahí fue donde me di cuenta que en México necesitábamos esta ley. Había el tema de salud mental, pero estaba separado de las adicciones, y muchos llegaron a caer en depresión, en ansiedad, y esta depresión y ansiedad los llevó a tomar. Fíjese, senadora, que el otro día escuché a un doctor que justamente dice que las adicciones son más una enfermedad emocional. Claro. O sea, lo primero es que uno se enferma emocionalmente y después probablemente caes en adicciones. Entonces tiene todo que ver con lo que usted está diciendo, de salud mental. Sí. Entonces, ahí empecé a trabajar con otros senadores. En Cámara de Diputados hicieron propuestas. De 44 propuestas que había, hicimos una sola ley. Y la trabajamos con salud, la trabajamos con los estados, etcétera. Y pudimos llegar a tener esta ley que hoy ya existe en la Comisión Nacional de Atención a la Salud Mental y Adicciones. Un gran psiquiatra el que está como cabeza, la verdad lo reconozco. Y ahí vamos caminando. O sea, gracias a esta ley que hicieron en estos tiempos de pandemia tan difíciles. Se juntó el tema mental con adicciones, porque van de la mano. No pueden ir separados. Claro. Y viendo qué hacía en otros estados. ¿Qué sacamos de esta ley? Tienen que estar capacitados todos los médicos generales en estos temas mentales. Y tiene que ser capacitado por Zoom, porque es imposible, no tenemos ni número de psiquiatras ni psicólogos para atender al número millones de mexicanos que en algún momento han tenido depresión o ansiedad, y son más de 35 millones en México. Más de 35 personas que han tenido o tienen depresión, ansiedad. O ansiedad. Es muchísimo, es un tema de salud. Y yo te hablo de números de hace 3 años. Yo te aseguro que ahorita son mucho más. Por otros temas, el trabajo ya no tenían, los muertos que tuvieron, etcétera. Muchos temas que hay de ansiedad. El mismo celular te ocasiona temas de salud mental. Entonces, el capacitar a los médicos en la clínica, porque antes si tenían que venir a un tema mental, tenían que venir hasta el 3er nivel. El 3er nivel está en la capital de un estado, es aquí en la Ciudad de México, no está en la Huasteca, no está en Veracruz, en un municipio.
Entonces, todos los médicos que están atendiendo una clínica tenían que tener la capacitación y en eso están ahorita. Capacitarlos y para medicarlos. Claro. Porque necesitan medicación. Tú cámbiales una copa o droga y les das un medicamento que va a estar controlado. Claro. Por ese médico que se los está dando. Pero tenemos que empezar desde los médicos. Hay médicos que tienen 50, 60 años y todavía siguen ejerciendo. Y hace muchos años esos temas los vieron de pasadita. ¿Por qué? Porque no era un tema. La diabetes sí era un tema, el de la presión alta y otras enfermedades, ¿no? Esos sí eran temas. Claro. La salud mental y la depresión era un lujo. Y quien se atendía, pues iba con uno particular y porque podía pagar y todos los demás. Entonces, esta fue una gran ley. La otra ley que también saqué y que me gustó mucho en el tema de educación, que todo lo de equidad de género, que también estuve en la Comisión de Equidad, o estoy en la Comisión de Equidad de Género, pudimos hacer un gran equipo, no nos importó el partido de que proveníamos, y pudimos sacar la ley Olimpia, la ley 3 de 3, la ley de feminicidio, proteger a las niñas contra el abuso sexual, el feminicidio, etc. Y todas esas leyes, yo hice una iniciativa que tenían que demostrar y enseñar a los niños desde los libros de texto, que es uno de mis retos, y aunque no sea senadora, lo seguiré viendo con educación, estén en los libros de texto que debe de haber equidad de género, que existen leyes que cuando sean grandes, porque lo van a ver desde primaria, secundaria, ¿cuáles son los limitantes que tiene un niño si viola a una mujer más adelante? Eso no está en los libros actualmente. Eso no está en los libros actualmente. Y quedó una ley para obligar, que ya es una obligación de la Secretaría de Educación, que tiene que tener programas para todas estas leyes en equidad de género, para que desde chiquitos ellos puedan tengamos saber esta educación, sus derechos de una mujer y el respeto y todo, porque hay leyes que los castigan de grandes. Entonces, por un lado, tenemos leyes que están combatiendo a lo que tenemos hoy, que está viviendo hoy. Y por otro lado, estamos educando a las nuevas generaciones para bajar. Y prevenir, ¿no? Que creo que es más importante todavía. Y la prevención es lo más importante. Y como esa pudiéramos hablar de algunas otras, y el tema de igualdad de género y el sacar y apoyar con muchas leyes, pues también han sido temas muy importantes. Bueno, usted me ha mencionado leyes importantísimas dentro del feminismo, como la ley Olimpia, etcétera, ¿no? La ley de feminicidios, etcétera. Y bueno, esta parte de salud mental, quise preguntársela porque justamente he escuchado, y lo decimos mucha gente, que eso nos hace falta en México muchísimo, ¿no? El tema de salud mental, de que se tome en cuenta la salud mental, creo que es fundamental en este momento de nuestro país, de aquí y en adelante, ¿no? Es una pandemia silenciosa. Exacto. Que cualquier país la está viviendo. Y la primera que saqué por el tema de CDI es que precisamente los afromexicanos que viven en México no estaban reconocidos por la Constitución. Y si no estás reconocida como afromexicano y tú dices que eres afromexicano, pues ni siquiera un acta de nacimiento. No eres ciudadano, ¿no? Porque no eres ciudadano. Claro. Esa fue la primera ley porque eso lo viví. Qué importante ya a estas alturas. Y a esas alturas. Eso lo hice en el 2018. Oiga, senadora, bueno, me parece tan fascinante su paso por el Senado y muy ilustrativo para todas las personas que nos ven y nos escuchan, que no conocen a bien qué es lo que hace un senador en función. Sí. Y quería preguntarle, porque sabemos que usted antes estaba militando en el PRI y recientemente se cambió de partido al Verde. Así es. Y se ha hablado mucho de los partidos políticos ahora que recién tuvimos las elecciones y que tenemos la primera mujer presidenta, que creo que es un hecho histórico para todas y todos los mexicanos. Sí. Pero además en el tema partidista, bueno, situaciones como la desaparición a nivel nacional del PRD y como esta situación que vive el PRI, que a mí hace muchos años que estamos haciendo encuestas y midiendo me parecía impensable. Me gustaría saber su opinión acerca de, bueno, primero que nada preguntarle por qué se dio ese cambio y después su opinión acerca de cómo está el partido en este momento.
El Verde. El PRI. Primero, ¿por qué se salió del PRI? Para ser muy clara. Lo comentábamos hace unos minutos antes de iniciar esta plática en esta encuesta de hoy. Este cafecito. Este podcast. El PRI no tiene nada que ver como partido. El PRI, mis respetos, ha dado mucho por México en esos 70 años, han construido instituciones, etc. El tema es quién lo dirige o quiénes lo dirigen. Personas que lo han centralizado, el apoyo y los cargos, lo vimos ahorita en las diputaciones federales, en las senadurías, locales, municipales, pues es su gente de ellos y no dejan entrar a nadie. ¿Cuál es la consecuencia? La consecuencia está ahorita en qué lugar está el PRI. Hoy tuvo más votos el Partido Verde que el mismo PRI. Exacto. Entonces, las personas con esa soberbia, es por eso que alejaron a muchas personas de estar de seguir o continuar cuando se te cierran las puertas. Y la otra, yo fui senadora por una coalición en el Verde, PRI y PANAL. PANAL no hay a nivel nacional, ese es un partido estatal. Ajá. Pero por el Verde, me invitó el Verde, ya me había invitado como medio año antes. O sea, cuando usted fue elegida, electa, usted fue candidata por esta coalición, PRI, PANAL y Verde. Sí, okay. PRI, PANAL y Verde. Y la ley electoral te dice que tú te puedes pasar a ser senadora de otro grupo parlamentario por los mismos partidos con los que competiste. Claro, me fui al Verde. Sentido. Okay. Me fui al Verde, por eso me fui al Verde. Milito ahora en este partido que ha ido subiendo mucho y que tiene grandes retos, que los tenemos y lo podemos ver todos los días. El cambio climático, todo lo que es el medio ambiente, todo lo que es el agua. El agua. Que esos proyectos pues también los trae nuestra presidenta electa y que son parte de su carrera que ha tenido. Entonces, eso fue lo que me atrajo del Partido Verde. Siempre me ha gustado el tema con el que coincide el Partido Verde, con su ideología, y también con el cuidado de los animales, que también hicimos una ley en el cuidado de los animales y que por primera vez se pueda legislar a favor de los animales. No teníamos ninguna ley que en México se pudiera legislar. Hoy empezamos con que se pueda legislar en Cámara de Diputados y en el Senado, y desde luego posteriormente se va a los estados. Y entonces empezamos a ver el tema del agua, que era un tema ya muy preocupante. Es importantísimo. Yo creo que en estos siguientes años ese tema va a ser el tema que nos preocupa y ocupa a todo México. Exactamente. Y es así como me pasé al partido. ¿Qué te puedo decir del Verde? Pues lo han seguido destruyendo. Ahora he visto en algunas noticias, primero cómo quedó después del 2 de junio, el número de votos. ¿A qué lugar bajamos? Parece que el PRI se quedó en el cuarto lugar, cuando siempre era el primero o el segundo después de 70, 80 años. Y ve ahora. Y ahora que parece que el Consejo Político que vuelva a repetir es Alejandro Moreno. Entonces, pues se va a quedar todavía con menos militantes porque unos están ahí por corazón al partido. Claro. Mucha gente de verdad tiene convicción de estar en el PRI, claro. Sí, y debe ser un partido abierto para todos. Ese es el principio primordial. Usted que tiene tanta experiencia, senadora, ¿qué pasa con los partidos? O sea, yo creo que esto ha sido motivo de análisis postelectoral, que el PRD, lo platicábamos con el senador Miguel Ángel Mancera en otra entrevista, perdió el registro nacional, que el PRI está disminuido a una cuarta fuerza política, y que Morena gana todo, ¿no? Como antes decían los priistas, carro completo. ¿Esto es una consecuencia de cómo votamos los mexicanos o es una consecuencia de cómo se han comportado también los partidos? Mira, yo diría que todos los partidos que en este momento son como oposición o coalición, no han entendido o no han sabido leer a los ciudadanos a cualquier nivel.
no puede seguir un partido nada más reprochando y reprochando lo que ve que está haciendo el gobierno actual. Y en lugar de poner propuestas que sean efectivas y que ayuden a la ciudadanía, al pueblo, este gobierno ha leído al pueblo. Claro. Y ahí están los totalmente. programas sociales. Sí. Y esos programas sociales, la gente los quiere. Y la otra parte, que son partidos, anteriormente era el partido. Hoy es la persona que está al frente del partido. Del partido. Y lo hace personal el tema a lo que a mí me convenga. Eso no existía antes. Entonces, eso es lo que le está pasando a los partidos. Bueno, pues así vimos la alianza que hicieron los 3 partidos y cómo se dirigieron los 3 dirigentes. Claro, sí. Y bueno, y por separado, MC, que es un partido que le veo mucho futuro, y Albert también con mucho futuro, sobre todo por los temas que trae, que ya estamos viendo todos los días. Yo creo que son la nueva oposición, ¿no? O sea, lo que usted dice, que la oposición está tan debilitada que ya no sabemos ni quién es la oposición. Sí. El otro día platicaba con un muy buen amigo y me decía, es que ya la oposición es el tipo de cambio, ¿no? El mercado, porque ya subió el dólar. O sea, realmente vemos tan disminuida la oposición, que es lo que usted nos está diciendo, porque personalizan el tema y se pierde la institucionalidad que por tantos años creo que prevaleció en el PRI, por ejemplo, y fue lo que lo hizo perdurar por tantos años, esta institucionalidad donde primero el partido y luego la persona, y ahora es al revés. Pues yo creo que al final, ¿quién se queda? Pues está... la ciudadanía, claro. El pueblo es el que se queda al lado y no se siente escuchado. Y por eso no votan por esa opción. Y no sienten que estén dando algo por ellos, que me ofrezcas algo. Claro. Ya no se trata de decir que regrese Prospera, que regresen las estancias infantiles, por Dios, eso ya pasó, ya es historia. No quieren saber de eso. Dime qué me ofreces en este momento, algo nuevo. Y lo que usted dice muy bien, que sentirnos escuchados, porque parece un pleito entre unos y otros. Y la gente que vota dices, no me estás dando ninguna razón para votar por ti. Sí, esa es la verdad. Sí. De lo contrario. Al contrario. Existe más rechazo. Nosotros tenemos los números. Nosotros tenemos encuestas donde el índice del PRI es altísimo. Es más alto que yo creo que lo que sacaron en votación. El índice de rechazo. O sea, nunca votaría. ¿Por qué partido nunca votaría? Por el PRI, más del 50%. Sí, así es. Pues qué gusto ha sido platicar con usted, senadora. Le agradezco mucho su tiempo. Es una persona que tiene muchísima experiencia. Me encanta que sea mujer, ¿no? También los hombres lo hacen muy bien, pero yo creo que estamos en tiempos donde ver mujeres triunfar nos gusta muchísimo, a mí personalmente. Y un último mensaje que nos quiera dar a las mujeres, a los hombres de México, en esta época donde pues vamos hacia la primera mujer presidenta y pues se están dando este cambio del término de la legislatura, del inicio de una nueva etapa ejecutiva. Pedirle a todas las mujeres que nada es imposible, todo lo podemos lograr. Lo único que necesitamos es disciplina, resistencia ante los obstáculos que se nos van presentando. Tenemos ahora una presidenta electa que sé que dará mucho por México y que todas las mujeres nos tenemos que sumar al apoyo para que saquemos este México adelante. Muchas gracias, te agradezco, Ana, por esta invitación. Y un saludo a todas las personas que nos están viendo. Gracias. Muchas gracias, senadora, por haber aceptado. Ha sido un gusto platicar con usted. Y como usted dice, yo lo último que diría que no son situaciones, problemas, situaciones malas, son retos. Así es. Y así hay que vivirlo todas y todos. Sí. Gracias por haber estado aquí en La Encuesta es lo mío. Yo soy Ana Laura Arroyo y los espero en el próximo episodio. Y bueno, gracias y saludos. Bye, bye.